los capítulos anteriores hablamos sobre cuestiones básicas y fundamentales para la preparación final. En la recta final donde nos encontramos, todos estamos sumergidos en un conflicto cósmico. La gran controversia entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, se ha desarrollado por mucho tiempo. Satanás ha estado guerreando contra Dios y sus caminos, acusándolo de ser un tirano y de haber diseñado un plan de salvación que no es justo, amante ni posible. En Apocalipsis, capítulo 12, vemos este conflicto simbólico entre una mujer y el dragón. En la Biblia, cuando se habla de una mujer pura, es una representación simbólica del pueblo de Dios. En Oseas, capítulo 2, versículos 19 y 20 dice: Te haré mi esposa para siempre, mostrándote rectitud, justicia, amor inagotable y compasión. Te seré fiel y te haré mía, y tú me conocerás como Señor. En 2 Corintios 11:2 dice: El celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura. Y el dragón, la Biblia nos dice a quién representa. Apocalipsis 12:9 nos dice: Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, y fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora que identificamos a estos dos personajes, podemos ver en su contexto hacia dónde se dirige el gran conflicto final. En Apocalipsis, capítulo 12, del 4 al 6, encontramos que el gran dragón quiso primeramente devorar al hijo de la mujer, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz a un hijo varón, el cual había de regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios, para que allí fuese sustentada 1260 días. Podemos ver que en Mateo 2:16 se cumple esta escena. Satanás trató de dar muerte a Jesús cuando él era un bebé, usando el poder civil del Imperio Romano. Y al final del texto que leímos nos dice que la mujer huye al desierto para ser sustentada por 1260 años. La Iglesia de Dios fue duramente perseguida en la antigüedad, y no es sencillo sobrevivir en el desierto. El desierto es bíblicamente un lugar de dificultad, de tentación y de gran prueba, pero nos dice que Dios la sustentó. Y ese periodo históricamente se posiciona entre el año 538 a 1798. Recuerda que al tratar con periodos proféticos, un día equivale a un año literal, según Números 14:34 y Ezequiel 4:6. A pesar de los momentos difíciles o los desiertos de tu vida y la mía, Dios está dispuesto a sustentarnos y a protegernos de los ataques del enemigo. Él siempre tiene un plan para cada una de nuestras vidas. Quizás hasta aquí hayas encontrado verdades nuevas que necesitan ser estudiadas con mucho cuidado y dedicación. En otra serie estaremos profundizando estos temas asombrosos de la palabra de Dios. Pero siguiendo este gran conflicto que se ha desatado entre Cristo y Satanás, vemos que Satanás otra vez no logra cumplir con su cometido. Dios sostiene a su iglesia a lo largo de este terrible periodo. Ahora, sucede algo al final de ese periodo de persecución que terminó en 1798. En Apocalipsis 12:17 nos revela algo muy asombroso. Nos dice: entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El texto nos dice que se fue a hacer guerra contra el remanente o el resto de la simiente de ella. Y nos preguntamos, ¿quiénes son? ¿Cuáles son sus características? ¿Podremos descubrirlo bíblicamente? Para poder descubrirlo, necesitamos seguir estudiando el libro de Apocalipsis
en su contexto en relación al tiempo del fin. Allí nos dice que el remanente tiene dos características. La primera característica nos dice que guardan los mandamientos de Dios, y la segunda dice que tienen el testimonio de Jesús. En Apocalipsis, capítulo 13, versículo 10, podemos encontrar este mismo pueblo que también aparece en un periodo escatológico, o sea, en el tiempo del fin, y se llaman santos. Poseen dos características: son perseverantes o pacientes y tienen fe. En Apocalipsis 14:12, este grupo selecto también es visto bajo el mismo nombre en el contexto de los eventos finales, el cual tienen tres cualidades. La número 1 dice que son perseverantes, guardan los mandamientos de Dios y guardan la fe de Jesús. Si comparamos estos textos, ambos capítulos tratan con eventos del tiempo del fin y describen al pueblo de Dios en su lucha final con los enemigos de Dios. Una característica es guardar los mandamientos de Dios. Los mandamientos de la ley de Dios serán muy controvertidos en esta última etapa entre la lucha entre el dragón y la iglesia. La razón y todo el problema de este asunto tiene que ver exclusivamente con los mandamientos de Dios. Satanás se rebeló en el cielo por estos mandamientos y por supuesto, él está airado en estos momentos de su recta final en este mundo, porque él sabe que le queda muy poco tiempo y está guerreando contra el pueblo que en esta última etapa de la historia de este mundo es obediente a los mandamientos de Dios. La otra característica que dice que la fe de Jesús o el testimonio de Jesucristo quiere decir que tener fe en el testimonio de Jesucristo es ser fiel a la palabra de Dios. El remanente escucha la voz de los verdaderos profetas y el remanente también es el estandarte de la verdad en el tiempo del fin. El remanente es un remanente santo, un pueblo distinto, porque tiene el carácter de Cristo en sus frentes, reconocible debido a la fidelidad del grupo a la larga tradición profética sostenida por las Escrituras. Quiere decir que el remanente se distinguirá por la manifestación del don de la profecía en su medio. El testimonio es el testimonio de Jesús en su medio, por medio del don profético, según Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. ¿Y a ti? ¿En qué lado del conflicto te gustaría estar? Ya estamos muy cerca de descubrir a quién representa este remanente final y la misión que tienen en el tiempo del fin. No te pierdas los últimos capítulos de esta serie. Que Dios te bendiga y nos vemos el próximo capítulo.